I la Federació d'Educació de Comissions Obreres s'ha organitzat davant la Conselleria d'Educació per demanar més recursos, més seguretat per als docents a les aules davant la situació d'empitjorament de la Covid. Bueno, estamos reunidos aquí porque aunque estamos trabajando desde hace ya 2 años con la pandemia para conseguir que las aulas sean entornos seguros, tanto para el alumnado como para el profesorado, vemos que este año estamos en una situación muy desbordante, situaciones sobrevenidas que hemos visto que no se han preparado lo suficientemente, en el sentido de que tendríamos que aportar mejoras tanto en cuanto a reducción de ratios, que ya es algo que propusimos en su momento al principio de curso, de mantener las ratios que teníamos durante el año pasado por la pandemia y que este año no se han mantenido. Como en refuerzo de personal para atender a nuestro alumnado, porque es verdad que se está haciendo un esfuerzo muy importante, pero también es verdad que se están dando situaciones muy desbordantes en algunos centros en los que falta profesorado, el alumnado necesita esa atención, además una atención de calidad, y esto nos preocupa mucho. Entonces estamos aquí pidiendo delante de la Consellería una serie de cosas, pero además también lo estamos pidiendo en centros educativos donde tenemos a lo largo de la mañana compañeros y compañeras organizando pues concentraciones delante de su centro, la hora del patio. Y bueno, medidas que vemos necesarias y urgentes de implantar ahora mismo, pues un permiso retribuido para las personas docentes que están en estos momentos cuidando de sus niños menores o personal a su cargo en casa por temas COVID. O, por ejemplo, también pues esta medida de que tiene que haber un 20% de alumnado con positivo o 5 nenes o nenas en el aula para poder confinar la clase, y vemos que eso se tiene que revisar también y está trayendo muchos problemas. Hay personal también que tiene una especificidad muy propia, como es, por ejemplo, el personal que es vulnerable por su salud, porque tiene una salud más precaria, o centros de infantil, centros de educación especial. En definitiva, hay medidas que son urgentes, que se tienen que poner en marcha desde ya, y que llegamos tarde en algunas cosas. Entonces estamos aquí para pedir, exigir que se pongan esas medidas en marcha ya, porque es que la necesidad de los centros es imperiosa. Y de las mascarillas FFP2, que también reclamáis que sea de uso generalizado entre el profesorado. Sí, claro, a ver, esto nosotros sabéis que somos un sindicato docente, no somos autoridades sanitarias para decir qué es lo que se tiene que hacer en los centros en esta materia, pero nosotros sí que estamos velando, por supuesto, desde el primer momento por la seguridad y salud del profesorado, ¿no? Además también del alumnado. Entonces, vemos que es muy importante que las mascarillas estén en todos los centros, lleguen en el momento en que tienen que llegar, que sean mascarillas de calidad, en el sentido de todas son de calidad, todas tienen su homologación, pero vemos que a veces pues hay modelos que no se ajustan bien y que están dando dificultades también al profesorado, ¿no? Entonces, en este sentido, seguimos pidiendo esfuerzos a la Administración, que sabemos que ha hecho mucho y está haciendo muchos esfuerzos, pero vemos que son insuficientes y hace falta más implementación de recursos, tanto professionals com materials i d'EPIs. I continuem així davant de la Conselleria d'Educació, on la Federació d'Educació de Comissions Obreres s'ha organitzat per demanar més recursos, més seguretat per a unes aules molt més segures.